Hermanos y hermanas, nos maravillamos al ver la fe de aquella mujer que pensaba con tocar la orla del vestido de Jesús, quedaré sanada. Pero nosotros tenemos una suerte mucho más grande. Hoy no vamos a tocar el vestido de Jesús. En la comunión vamos a comer su cuerpo y beber su sangre. Es mucho más grande. Y por eso la Eucaristía es realmente sacramento de sanación. La Eucaristía es Jesús de Nazaret, resucitado, vivo y verdadero. Y la Eucaristía es sacramento de sanación porque Jesús es la salud de los enfermos. Aquella mujer con fe tocó el vestido de Jesús y quedó sanada. Pero muchos testimonios hay en la historia de la Iglesia de católicos que con fe recibieron la Santa Comunión y en el momento de recibir la comunión decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y esa palabra, cuando la decimos con fe, podemos tener grandes sorpresas. Hay muchos testimonios de personas que han recibido sanación al recibir la Santa Comunión con fe. Otros que han recibido sanación contemplando a Jesús presente en la Santísima Eucaristía, como leemos en la historia de Lourdes. Las peregrinaciones en Lourdes siempre van acompañadas de una procesión con el Santísimo. Y son muchos los enfermos que han recibido sanación en el momento en que pasaba el obispo con el Santísimo bendiciendo la asamblea. Yo me recuerdo que un año yo predicaba en Lourdes y durante la procesión con el Santísimo yo vi esa cantidad de gente en silla de rueda, que estaban todos amarrados en su silla de rueda y me habían pedido pasar con el Santísimo, hacer lo que hace a veces el obispo, bendiciendo a sus enfermos. Y antes de comenzar la procesión, yo le dije a ellos, pero por favor, suelten a sus enfermos, porque los han amarrado de tal manera que ni un gigante puede salir de su silla de rueda, como lo tienen amarrado, parece que no tienen fe. Y soltaron los enfermos. Y durante la oración en Lourdes una mujer se levantó de su silla y comenzó a caminar, pero se veía como que querían la bendición del Santísimo, pero habían amarrado a todos sus enfermos en su silla de ruedas. Fíjense, nosotros debemos tener una fe expectante, una fe que espera algo. Y vemos que Jesús presente en la Eucaristía bendice mucho a los enfermos. Todos creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Leemos en el Evangelio que el primer año de su vida pública, Jesús, unos días antes de la Pascua de los judíos, hizo su primer milagro en Caná de Galilea, cuando cambió el agua en vino en la boda, porque faltó vino. Y la Virgen se daba cuenta que los apóstoles que seguían a Jesús, donde quiera que iba Jesús, estaban sus apóstoles, y ellos habían acabado con el vino, y la Virgen estaba muy inquieta, y fue a decirle a Jesús, ya no tienen más vino. Y Jesús le dijo que no había llegado su hora de hacer su primer milagro, pero porque María Santísima tiene una fe carismática, una fe que no duda. A pesar de que no había llegado la hora de Jesús a hacer su primer milagro, ella sabía que Jesús iba a hacer algo para remediar el problema y le dijo a los servidores que estaban ahí, hagan todo lo que Él les diga. Y Jesús mandó a llenar las 6 tinajas de agua. Cada una tenía capacidad para 100 litros de agua. Y Jesús cambió el agua en vino en Caná de Galilea. Dice San Juan, fue su primer milagro. Jesús manifestó su gloria
y sus discípulos creyeron en él. Y el segundo año de su vida pública, en la misma época, otra vez, unos días antes de la Pascua de los judíos, Jesús hizo el gran milagro de la multiplicación de los panes, dando de comer a 3,000 personas con 5 panes y 2 peces. Otro gran milagro. Pero Jesús estaba preparando el corazón de sus discípulos antes de anunciarles un milagro mucho más grande que él iba a hacer en el tercer año de su vida pública. Y lo anunció cuando dijo: les daré mi carne de comer y mi sangre de beber. Y fue la gran prueba por la fe de los discípulos. Algunos habían creído en Jesús hasta ese día. Pero cuando Jesús dijo: les daré mi carne de comer y mi sangre de beber, un grupo de los discípulos comenzó a alejarse de Jesús. Ya no creían más en la palabra de Jesús. Y Jesús entonces le preguntó a los apóstoles: ¿me van a abandonar ustedes también? Y fue entonces cuando Pedro dijo: ¿a quién iríamos, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna, si abandonamos a Jesús, ¿dónde vamos a buscar nuestra salvación? Si no hay bajo el cielo otro nombre, dijo San Pedro, dado a los hombres por el cual debamos ser salvados. Y llegó el Jueves Santo, otra vez 3 días antes de la Pascua de los judíos, en la misma época. Jesús tomó el pan y el vino, bendijo el pan y dijo en la última cena con sus apóstoles: tomen y coman, este es mi cuerpo. Y luego tomó el cáliz de vino y dijo: tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, que será derramada para ustedes y para la salvación de todos. Y en ese momento Jesús regalaba a su iglesia el gran sacramento de la Eucaristía y dijo: hagan esto en conmemoración mía. Y nosotros creemos en la presencia real de Jesús en la hostia santa porque creemos en su palabra. Fue Él quien dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Y su palabra es verdad. Lo creemos porque creemos en su palabra. Pero para ayudar nuestra poca fe, durante los 20 siglos de la Iglesia, Jesús ha multiplicado los signos y los prodigios alrededor de la Eucaristía para ayudarnos a creer un sacramento tan grande, un misterio tan grande. Él se levanta en la misa. Después de la consagración dice: este es el misterio de nuestra fe. Y decía San Agustín: Dios es muy grande y podría crear 1000 mundos más hermosos todavía que el mundo actual. Pero a pesar de toda su grandeza y de toda su majestad, Dios no puede hacer nada más grande que la Santísima Eucaristía. Y para ayudarnos a creer en su presencia real, Jesús sigue multiplicando los signos alrededor de la Eucaristía. Uno de los grandes signos que Jesús ha dado a la iglesia de nuestro tiempo es lo que pasó a la mística francesa Marthe Robin, que vivió durante 50 años alimentándose exclusivamente de la Santa Comunión, comulgando una vez a la semana. Ustedes muchos han leído ese fenómeno que vivió Marthe Robin, que comulgaba una vez a la semana. Desde octubre del 1930 hasta el 6 de febrero del 1981, Marthe Robin, enferma, paralítica en su cama, vivió de la Eucaristía. Eso es un signo que interpela a cualquiera.
Pero Jesús multiplica los signos de sanación también. Yo me recuerdo que un día en la casa de la Anunciación, donde yo vivo en Santo Domingo, llegó un señor con su niño de 4 años que no caminaba. El niño había sufrido una enfermedad muy seria 2 años antes y había perdido la capacidad de caminar. Y el hombre venía de muy lejos, de un pueblo lejano, a pedir oración. Y llegando le dijo a la secretaria: vengo a pedir oración por mi hijo que no puede caminar. Quiero ver al padre Emiliano para que ore por mi hijo. Y la secretaria le dijo: el padre Emiliano no está aquí, está predicando en otro país, pero Jesús está aquí. Si usted quiere, vamos a entrar en la capilla de adoración, aquí al lado, y vamos a orar a Jesús sacramentado. Y el hombre entró con el niño en los brazos. Entró con la secretaria, se arrodilló ante el Santísimo, y la secretaria tomó el niño y se sentó en una silla, y el papá estaba orando delante de Jesús sacramentado en silencio. Tenemos adoración del Santísimo todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y siempre es silencio completo. Durante todo el día la gente va a adorar. La capilla está abierta al público, pero es adoración silenciosa. El papá se arrodilló y comenzó a orar, y la secretaria, mientras tanto, tenía al niño sobre sus rodillas. Y el niño comenzó a moverse y quería que ella lo bajara sobre el piso. Ella lo bajó al piso y el niño se puso a caminar. Y fue una cosa tan hermosa cuando su papá vio el niño caminando. Se levantó llorando de alegría. Alababan al Señor los que estaban en la capilla. Y el niño salió caminando de la capilla. Fue una sanación de Jesús sacramentado. Y qué hermoso fue ese testimonio. La secretaria le había dicho: el padre Emiliano no está aquí, pero Jesús está aquí. Y es verdad, es Jesús el que sana. Si nosotros tenemos más fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, se van a multiplicar los signos y los prodigios de su amor. Y nuestras celebraciones eucarísticas podrían transformarse en celebraciones llenas de maravillas, porque Jesús está ahí y tiene siempre el mismo poder, la misma compasión por los que sufren. Y cuántas veces las sanaciones más hermosas se reciben o durante la misa o delante del Santísimo expuesto sobre el altar. Es realmente algo que nos ayuda a creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y cuando el pueblo de Dios crece en la fe y cree que Jesús está presente en la Eucaristía, son muchos los que reciben sanación interior durante la comunión, como dice el profeta Malaquía en el capítulo 3, versículo 20, para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. Jesús es el sol de justicia. Y dice: brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. Yo me recuerdo siempre que un día, predicando en Polinesia Francesa, en la ciudad de Papeete, en Tahití, teníamos una noche, una misa de sanación frente a la catedral en un terreno grande. La misa se celebraba al exterior, había una gran multitud, y aquella noche había predicado sobre la Eucaristía, sacramento de sanación, diciéndole a la multitud que estaba ahí: si creemos de verdad que Jesús está presente en la hostia consagrada y nos ponemos todos de acuerdo para orar por nuestros enfermos, algo va a pasar en la asamblea, porque Jesús pasaba siempre haciendo el bien y sigue pasando haciendo el bien.
y en la asamblea había un hombre que había llegado, llevado de la mano por otra persona. Él estaba totalmente ciego del ojo derecho y del ojo izquierdo veía un poquito, pero no bastante para dirigirse solo. Alguien lo llevaba de la mano. Y dice él en su testimonio que en ese momento él quiso pedirle al Señor la sanación de sus ojos durante la Eucaristía. Y dice que durante la elevación de la hostia santa, él vio como un flash, como una luz poderosa que salía de la hostia consagrada y se emocionó mucho y comenzó a llorar. Y cuando se secó los ojos, se dio cuenta que estaba sano. Jesús, que es la luz del mundo, había manifestado su presencia devolviéndole la vista al ciego. Ese hombre al otro día fue a la televisión, a Papete, a dar su testimonio. Y me contaron que él había dado su testimonio de sanación con tanto entusiasmo, como había sido sanado en el momento de la elevación de la hostia santa. Él contó su testimonio con tanto entusiasmo que muchos paganos de Polinesia Francesa en el Pacífico que oyeron ese testimonio, después pidieron inscribirse en el curso de preparación al bautismo para poder un día ser bautizados y poder recibir la Santa Comunión. Qué hermoso ver cómo el Señor se sirve de testimonios a veces para despertar la fe, para llamar a la fe. La sanación puede ser una respuesta del Señor a la fe del enfermo. Puede ser una respuesta del Señor a la fe de los que oran por el enfermo. Y también puede ser un llamado a la fe. Y en este caso, realmente esa sanación ha sido un llamado a la fe para muchos que lo habían escuchado, dando su testimonio. Bueno, hermanos, ustedes están todos convencidos de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Les invito, cuando comulgan, a estar muy atento a lo que hacen. Qué pena ver que hay gente que comulga pensando en otra cosa, como si fuera ir a tomar una pastilla o una tacita de café y llegan a su asiento y comienzan a hablar y ni piensan orar y adorar a Jesús presente en la Eucaristía. Una vez en la montaña, en la República Dominicana, en una de nuestras parroquias, hay un padre que iba a celebrar la misa en las capillas de la montaña, donde tenemos que ir todavía a caballo, porque no hay camino para el jeep. Y como las capillas están lejos una de otra, una vez él había consagrado demasiado hostia consagrada, había consagrado demasiado hostia, sobraron mucho, y él tenía que irse al otro día a la capilla vecina, a unos kilómetros, a caballo, y él puso las hostias en un plato y la dejó en el sagrario y cerró la puerta del sagrario para llevarla al otro día a la capilla vecina. Pero durante la noche hay un ratón que se dio cuenta que había harina y el olor de la harina atrajo un ratón y el sagrario estaba hecho con un material muy barato y el ratón durante la noche se hizo un hueco, entró en el sagrario y se comió todas las hostias consagradas. Y después yo le pregunté a la gente, ¿y comulgó el ratón? Y la gente no sabía qué contestar. Algunos decían que sí, otros que no. Le pregunté si comulgó el ratón. Claro que no, porque no estaba consciente de lo que ha hecho. Y le dijo, hay muchos católicos que comulgan como los ratones. Van a comulgar y no están conscientes de lo que hacen. No se dan cuenta que están recibiendo a Jesús. Es una pena ver que muchos van a comulgar, pero ¿qué va? Están pensando en otra cosa y no se dan cuenta que es lo más grande que puede uno hacer, recibir a Jesús sacramentado.
el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cuánta pena nos da ver tantas iglesias cerradas con candado durante todo el día, cuando hay católicos que quisieran entrar a adorar a Jesús sacramentado porque tienen fe en Él y saben que está ahí y no pueden entrar porque la iglesia está cerrada por los ladrones, por miedo a los ladrones. Ojalá se multipliquen los centros de adoración como tienen ustedes algunos, donde hay religiosas contemplativas que tienen también el Santísimo expuesto sobre el altar, que puedan ustedes visitar al Santísimo en aquellas capillas que están abiertas. Ojalá se multipliquen esos centros y que la devoción a Jesús sacramentado siga creciendo en el mundo. Yo termino, hermanos, dándole un testimonio, porque yo creo que son los testimonios los que más nos convencen. Hay un joven de 32 años en Santo Domingo que tuvo un accidente de automóvil muy terrible y quedó en coma durante mucho tiempo. Su familia lo llevó a Estados Unidos, a un hospital famoso, para un tratamiento, y después de 2 meses en el hospital, los médicos dijeron a la familia de Cáceres que sería mejor llevar a su hijo a su casa porque no podían hacer nada, porque estaba en coma profundo y no había ninguna reacción en él. Lo alimentaban con líquido, con un tubo. La familia, con mucha pena, se llevó al hijo a la casa. Y son muchos los católicos que han ido a visitarlo y a orar por él. Hemos ido a visitarlo muchos sacerdotes también y a bendecirlo. Y ya tenía 4 meses en coma profundo, sin ninguna reacción, cuando un día a su papá y a su mamá se le ocurrió ponerlo en una silla de rueda, amarrado. En coma estaba él, pero lo sentaron en una silla y lo llevaron en coma a una misa de sanación. Cuando yo vi llegar a nuestra capilla este enfermo amarrado en su silla y en coma, me sorprendió la fe de su mamá, porque realmente era un gesto que significaba una fe muy grande. Y celebramos la misa. Había muchos enfermos y celebramos la misa por todos los enfermos. Cuando vino el momento de la comunión, a mí se me olvidó que Mamimo, que se llama él, Mamimo Cáceres, se me olvidó que Mamimo tenía 4 meses que no comía por la boca, lo alimentaban por un tubo, porque no estaba consciente. Y cuando comencé a dar la comunión, me acerqué a él para darle una parte de la hostia consagrada. Y él, que estaba en coma, movió su mano así. Eso nos dio un signo de que estaba consciente, porque al llegar con la hostia, él hizo así. Y yo quise darle la comunión y su mamá dijo, no, dele solamente un pedacito porque no la va a poder tragar. Y le di un pedacito de la hostia santa y ella le echó un poco de agua en la boca para ayudarlo a tragar esa hostia. Era el 30 de octubre y al otro día por la mañana Mamimo se despertó hablando. Se despertó hablando y yo he visto en esto un milagro de la Eucaristía. Jesús, que es la salud de los enfermos, que es la plenitud de la vida, lo sanó. Y muy hermoso. Y él comenzó a comer por la boca y comenzó a hacer ejercicio, rehabilitación durante un tiempo largo y comenzó a caminar y ahora Mamimo trabaja en su oficina. Es contable y sigue trabajando. Fíjense qué poderoso es el Señor y qué poderoso es Jesús sacramentado que está ahí presente. Y al visitar a Mamimo en la comunión, el Señor hizo lo que ningún médico en Estados Unidos habían podido hacer. Le devolvió el habla y poco a poco Mamimo comenzó a comer por la boca y a hacer ejercicio.
y más todavía. Después de eso, Mamimo está casado y con su esposa tuvieron la alegría de tener una hija muy bonita después de su sanación. Cuando Jesús sana, sana de verdad. Y no es una sanación a medias. El Señor sana y devuelve vida y vida en abundancia. Él vino a dar vida y vida en abundancia para el alma y para el cuerpo. Sigamos orando y esta noche pidamos a Jesús sacramentado que en el momento de la comunión multiplique los signos en medio de nosotros para ayudarnos a crecer en la fe, como dijo San Juan en el Evangelio, y Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.